De nuevo nos encontramos en otro vídeo para tratar lo que sucedió en el antiguo mundo helénico. Tras ver en el vídeo anterior las civilizaciones prehelénicas, veremos qué sucede en la zona que conocemos como la Hélade tras la caída de Micenas. Veremos la cronología y también veremos lo que son las polis, las ciudades-estado de la antigua Grecia. Adelante. Será en el siglo XII a.C. cuando un pueblo que estaba asentado al norte de Grecia, en la zona conocida como los Balcanes, los dorios, quienes irrumpirán en la Grecia continental y acabarán con la cultura micénica. De esta manera comienza lo que conoceremos como la época oscura. Esta época se alargará hasta el siglo VIII a.C. Será en esta etapa donde se desarrolle la estructura administrativa característica de Grecia durante la antigüedad, la ciudad-estado. Las denominaremos polis. Eran estructuras independientes con gobierno, moneda y ejército propio. Desde este momento ya podemos hablar completamente de una civilización helénica, y los griegos comenzarán su expansión por el Mediterráneo, el Asia Menor y el Mar Negro. La siguiente etapa tiene lugar entre el siglo VIII y el siglo VI a.C. En esta etapa se producirá la introducción de la escritura griega, se comenzará ese gran desarrollo de las ciudades-estado y la expansión comercial por el Mediterráneo. A esta época la llamaremos la época arcaica. La organización política de las ciudades-estado estaba controlada por una aristocracia militar que tenía el control sobre los recursos agrarios. Estos productos agrícolas eran limitados y esto produjo dos consecuencias: numerosos conflictos sociales y la colonización del Mediterráneo. Cada una de las ciudades-estado, metrópolis de origen, fundarán en el Mediterráneo diferentes colonias. Con estas colonias mantendrán unas relaciones tanto comerciales como culturales. Esas colonias conservaban la lengua, religión y cultura helénica, lo que se denominó la helenización. Las ciudades griegas se convirtieron en potencias marítimas del Mediterráneo y crearon una gran red comercial que llevó nuevos productos y mercancías a las polis. La prosperidad económica generada a través de este comercio hará que entre los siglos V y IV a.C. se genere la llamada época clásica. Será el momento de esplendor de las ciudades-estado. Esta etapa comenzó con la victoria en las guerras médicas, en las que las polis griegas entre los años 492 y 449 a.C. se enfrentaron al imperio persa, al que derrotaron en las batallas de Maratón, Salamina y Platea. El tiempo le ha dado la razón. Y de griego libre a griego libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron la vida no solo por Esparta, sino por toda Grecia y por la promesa que este país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación. Estas guerras médicas acabaron con la paz de Calias, firmada en el 448 a.C., y fue el reconocimiento de la hegemonía de Atenas en la Hélade. Si hay una figura que brilla durante la época clásica, será la figura del gobernante ateniense Pericles. Durante su mandato, Grecia vivirá su época de mayor esplendor. Será el momento de la democracia y del florecimiento de la cultura y del arte. Tras haber sido destruida la ciudad de Atenas en el 480 a.C. por parte de los persas, será Pericles quien ordena la reconstrucción de la Acrópolis y se crearon grandes obras como el Partenón, el Erecteión, el Templo de Atenea Nike o los Propileos. Obras dirigidas por el arquitecto y escultor Fidias. Al final de la época clásica, la rivalidad entre Esparta y Atenas derivó en la guerra del Peloponeso, que arrastró a numerosas ciudades-estado, creándose las ligas de Delos y la Liga del Peloponeso, en las que se agruparon respectivamente los aliados de Atenas y de Esparta. Este momento de guerra y de conflicto fue aprovechado por Macedonia,
para dominar la Hélade y a las ciudades-estado. Con la conquista y dominación de Macedonia del territorio de la antigua Grecia comienza un periodo que llamaremos la época helenística, que irá desde el siglo IV a.C. hasta el año 30, cuando Grecia caerá en manos de Roma. Macedonia es un territorio situado al norte de la Hélade. Será su rey Filipo II, gran admirador de la cultura griega, quien conquistará en el año 337 a.C. a las ciudades-estado griegas. Solo un año después de hacerse con el control de Grecia, Filipo II morirá y será su hijo Alejandro quien con 20 años accederá al trono y comenzará la forja de un vasto imperio. De repente, todo cambió para él. Su padre, el rey Filipo, fue asesinado. Y a los 20 años, Alejandro se convirtió en el rey de Macedonia. Entonces, rompiendo sus tratados y despreciando a Alejandro como un joven inexperto, varias ciudades-estado griegas se sublevaron ante el regocijo de Persia y puede que financiadas por su oro. Cierto es que Alejandro sabía amar como nadie, pero la traición le provocaba una grandiosa y temible cólera. Destruyó Tebas excepto los templos y la mansión del poeta Píndaro, y vendió a los supervivientes como esclavos. Así consiguió lo que se proponía, porque sorprendió a los griegos, y aunque siempre trató a la mayoría de las poblaciones con magnanimidad, hubo algunas excepciones. Tiro, Gaza en Siria y más tarde Persépolis en Persia y otras. Estos hechos son recordados por los que odian a Alejandro y lo que él representaba. A los 21 años invadió Asia con un ejército de 40.000 hombres bien pertrechados. Y liberando una ciudad-estado tras otra, conquistó toda Asia occidental hasta llegar a Egipto, donde fue entronizado como faraón y adorado como un dios. Peregrinó al oasis de Sibar, donde había un famoso templo dedicado a Amon-Ra. Allí se declaró hijo de Zeus. Finalmente Alejandro marchó contra Darío, enfrentándose a él en Gaugamela, corazón del imperio, no muy lejos de Babilonia. Alejandro Magno fue educado por Aristóteles y era gran admirador de la cultura griega. Difundió esta cultura a través de la conquista con su poderoso ejército en un gran imperio que llegaba desde Grecia hasta Egipto y hasta la India. Usó el griego como lengua oficial, difundió el arte llamado helenístico y que derivaba del clásico, pero también hubo grandes avances científicos: Euclides y Arquímedes en matemáticas, Eratóstenes en geografía, Herón de Alejandría en física, Herófilo en medicina. Se crearon grandes lugares de acopio de cultura como la Biblioteca de Alejandría y se desarrollaron escuelas filosóficas como la escuela estoica, la cínica o la epicúrea. Se fundaron grandes ciudades como Alejandría, Éfeso o Pérgamo. Tuvo una moneda común que hizo que se desarrollara un gran comercio y otra gran época de prosperidad. Alejandro, tras todas sus conquistas, será conocido como el Magno. Morirá en el 323 a.C. Sus sucesores dividieron el imperio de Alejandro en diferentes reinos, que conoceremos como reinos helenísticos. Esto acabará con la idea de Alejandro Magno de un gran imperio mundial único. He vivido una larga vida en Cadmos, pero la gloria y la memoria de los hombres siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. Y el más grande de todos es aquel al que hoy llaman Alejandro Magno. El Alejandro más grande de todos. Volviendo un poco atrás, he estado hablando de las polis o ciudades-estado griegas, pero ¿qué son? ¿Qué características tienen? Como he dicho, aparecieron en la época arcaica, alrededor del siglo VIII, y derivan de las ciudades amuralladas de Micenas. Cada ciudad-estado se consideraba un país o una nación independiente, o separada del resto de las polis. Eran centros políticos, culturales y sociales de la antigua Grecia.
aunque, como he dicho, se consideraban independientes, pero tenían un sentimiento panhelénico, es decir, un sentimiento de unidad griega debido a que compartían lengua y religión. Estas ciudades-estado o polis tenían unas características comunes, una independencia de gobierno, una independencia económica, compartían un culto, tenían un gran espíritu cívico y sobre todo una estructura social muy definida. La extensión de las polis se dividía en dos: un núcleo urbano como centro político y administrativo y un territorio rural donde se situaban los cultivos y los pastos del ganado. Estas ciudades tenían una estructura con unos rasgos comunes. En lo alto de la ciudad se disponía la acrópolis o ciudadela, era el lugar de defensa y donde se construían los edificios políticos, religiosos y económicos más importantes de las polis. Todas las ciudades-estado disponían de un ágora o plaza pública, el centro neurálgico de la polis, donde se llevaba a cabo el mercado y las actividades públicas y culturales. Era el lugar de reunión de los ciudadanos. Y por último, la muralla defensiva que rodeaba la ciudad, aunque algunas polis como Esparta no llegaron a tener ninguna muralla. En caso de guerra, una de las condiciones que se solía imponer a los vencidos era la demolición de sus murallas y la prohibición de volver a reconstruirlas. Llegamos aquí al final del primer vídeo sobre la antigua Grecia. Manteneros atentos porque llegarán más vídeos sobre esta magnífica civilización y sobre todo para ver la importancia que ha tenido para la historia la antigua Grecia. De esta manera cerramos un nuevo Cuaderno de Heródoto.